Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, su asistencia en este módulo relativo a la libertad de expresión, la importancia que tiene, ¿no? La libertad de expresión en los modelos de comunicación política, en el orden constitucional y legal, y legal. Y bueno, vamos a comenzar hablando, ¿no? Con un poco de qué es esta idea de la libertad de expresión, la comunicación política, para ir viendo como su regulación tanto jurisdiccional como toda la trayectoria que ha seguido y la problemática contemporánea, digamos, ¿no? Con relación a los alcances o límites de la libertad de expresión desde el punto de vista gubernamental, ¿no? Entonces, voy a comenzar hablando un poco, ¿no? De la libertad de expresión, pero antes, pues, a pesar de que es como casi innecesario justificar la libertad de expresión, vamos a ver un pequeño video, ¿no? Que se vincula con esto que vemos para romper el hielo. Voy a cancelar mi micrófono para que se oiga bien. Hoy en día recibimos información por todos lados. Solo basta mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con teléfonos, cámaras, reproductores de música y todo tipo de aparatos que hacen nuestra vida más fácil. Sin embargo, ninguno de estos inventos tendría sentido sin algo aún más importante: ¡la libertad de expresión! Sin este derecho, nuestro mundo no habría evolucionado de la misma manera. Veamos cómo. Hace mucho tiempo, cuando no nos podíamos expresar libremente, la única voz válida era la del más fuerte. Y cuando alguien decía algo que no le gustara a él, pues las consecuencias nunca eran buenas. Tuvieron que pasar muchos siglos para que nos diéramos cuenta de que el más fuerte no siempre es el más inteligente. Y la mejor forma de garantizar que las ideas de los demás sean escuchadas fue por medio de este derecho fundamental. Gracias a esto, la humanidad pudo intercambiar libremente sus ideas y avanzar en prácticamente todos los campos. El derecho a expresarnos libremente tuvo tanto éxito que es por él que ahora vivimos rodeados de teléfonos, reproductores, publicaciones y cuanta cosa inunda nuestras vidas. Sin embargo, hay un problema. Todavía hay unos pocos que creen más en la fuerza que en las ideas y atacan a quienes quieren contarles a los demás sus puntos de vista. Pues claro, es más fácil convencer por la fuerza, ¿no? Claro, pero el problema es que limitar la libertad de expresión termina favoreciendo a unos pocos con poder y no a la sociedad en general. Para la muestra, estos testimonios. Si no fuera porque todo el mundo dice lo que quiere, nosotros los honorables doctores de la República podríamos estar tranquilos haciendo patria con el presupuesto en vez de andar esquivando periodistas que nos revisan todo a pesar de nuestra dignidad de padres de la paz. Miren, es que sin ese derecho uno podría salir en el carrito y tomarse unos chaguitos tranquilos con la moza sin terminar saliendo en todos los berracos noticieros. Ay, caray. Vea, niña, en mis negocios la primera baja es la verdad. Y sin prensa ni cosas de esas, yo podría hacer libremente lo que quisiera y nadie sabría nunca. Como podemos ver, la libre expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar decisiones sobre su futuro. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por los corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos a quienes les gusta hacer las cosas a escondidas. Pero un momento, ¿entonces yo puedo decir lo que quiera de quien quiera, así sea chisme? Pues en principio sí, la libertad de expresión es un derecho universal. Esto quiere decir que no solo cobija a periodistas, sino cualquier ciudadano que quiera expresarse por cualquier medio. Pero mucho ojo, ni el gobierno ni nadie puede impedir previamente la publicación de algo, así sea mentira. La libertad de expresión solo puede ser sancionada por un juez después de un proceso judicial. Por eso de nosotros como ciudadanos depende exigir al Estado que cuide nuestro derecho a expresarnos y ser garantes de ello junto con los jueces, las autoridades, las ONG y todo el mundo. Y esto no solo se aplica para el periodismo, sino también para la literatura, el cine, las artes plásticas, las redes sociales, el internet y en fin, para cualquier espacio donde podamos poner a circular nuestras ideas.
Exacto. Entonces, para hacer un mundo donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Donde los derechos efectivamente sean para todos. Y donde el verdadero poder esté en manos de la gente. A defender la libertad de expresión. Y mi derecho a preguntar. Como vemos, este derecho está ligado con otros derechos, ¿no? Que vamos a ir viendo, porque se va a ir vinculando y va a tener distintas problemáticas y distintas manifestaciones. Entonces, voy a hablar primero desde una perspectiva histórica y después voy a compartir una presentación para ir hablando tanto del marco jurisdiccional, constitucional y convencional de la libertad de expresión y cómo se manifiesta en México esta relación entre la prensa, los gobiernos, los diversos intereses que pueda haber, ¿no? Pero vamos primero con una parte más bien, pues, histórica, ¿no? Porque aunque nadie dudaría hoy en día sobre la doble naturaleza de la libertad de expresión, un derecho subjetivo y una garantía institucional, como vimos en el video, ¿no? De una opinión pública libre, sin la cual la democracia, pues, no podría existir, ¿no? Es precisamente esta última concepción la que determina que la jurisprudencia y la doctrina le hayan reconocido el estatuto de libertad preferente a la libertad de expresión, ¿no? No significa ello que jerárquicamente se sitúe en una posición superior, pero sí que tiene que ser tenida muy en cuenta su naturaleza en caso de conflicto con cualquier otro derecho, pues aquella se encuentra en la esencia misma del sistema democrático. El día de mañana, inclusive, vamos a ver algunas resoluciones jurisdiccionales en ese sentido, ¿no? El manto protector, se llama la línea jurisprudencial del tribunal, el manto protector a la libertad de expresión y sus características y las vinculaciones que puede tener en todo caso con la propaganda e información gubernamental, ¿no? Bueno, entonces vamos hablando pues de estas cuestiones, ¿no? Si decimos, ¿no?, de la idea a partir de la cual viene la libertad de expresión, pues el conocimiento y la trayectoria histórica, ¿no?, del derecho de la libertad de expresión se ha construido tanto en los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le han ido dando su carácter, digamos, su protección judicial y jurisdiccional. Pero en los orígenes, ¿no?, de la libertad de expresión, pues son tres países fundamentales. Primero voy a exponer esto y luego hacemos la crítica, porque tiene que hacerse, ¿no?, para que no pase de largo otras cosas con relación a esta doctrina, ¿no? Pero son tres países fundamentalmente que están en los orígenes de la libertad de expresión: Inglaterra, Estados Unidos y Francia, ¿no? El modelo de reconocimiento de derechos fundamentales inglés es totalmente distinto al norteamericano o al francés, porque estos últimos, que nacen de procesos revolucionarios, que buscan su fundamento en el iusnaturalismo racionalista y en el pensamiento ilustrado, en cambio el inglés, aunque no abona la base filosófica, sí que es más pragmático, ¿no? Cada reconocimiento de derechos responde a la pretensión de dar solución a un conflicto previo. Pero bueno, entonces vamos en ese orden cronológico y luego hago algunas precisiones con relación a esto, ¿no? Digamos, críticas a este modelo, que ese es un modelo, ¿no? Entonces, el primer país en donde hubo manifestaciones claras en favor de la libertad de expresión fue Inglaterra, ¿no? Son tres textos fundamentales en la historia del constitucionalismo inglés: la Carta Magna de 1215, la Petición de Derechos de 1628 y la Declaración de Derechos de 1689. En estos tres textos, solo en el de 1689, la Declaración de Derechos, se hace una manifestación al respecto de la libertad de expresión y la recoge exclusivamente referida a los debates habidos en el Parlamento. Es el origen un poco de
lo que luego se le conoce como el fuero parlamentario, que no el fuero constitucional, sino el fuero del parlamentario, que tenía la posibilidad y tiene la posibilidad, ¿no?, de expresar su posición política, su opinión, sin que fuera sujeto de persecución judicial por ese hecho, ¿no? Que es una, decía, de las dos vertientes del fuero que tienen los, en este caso, los parlamentarios, ¿no? No ser perseguido por la expresión de opiniones es uno, y el otro, el fuero procesal constitucional, de que en todo caso solo pueden ser perseguidos penalmente por delitos graves, previa declaración de procedencia. Pero bueno, entonces, este es como una de las primeras manifestaciones en que se da la libertad de expresión y se refería fundamentalmente a los parlamentarios, ¿no? Pero no es una cuestión menor, insisto, porque implica la inviolabilidad parlamentaria, que los ciudadanos, miembros del Parlamento, están exentos de esta responsabilidad por sus opiniones, dado que son representantes y no pueden ser procesados. Es lógico, ¿no? Si entendemos que las decisiones de las asambleas vienen precedidas de debates, a veces muy agrios, ¿no?, que pueden ser ejercidos en libertad. No obstante, vamos a encontrar ciertos límites. Lo veíamos en el video, ¿no? Y lo vamos a ir platicando. No quiere decir con ello que la libertad de expresión pueda ser una justificación para reproducir cierto tipo de discursos. Aquí la cosa va a ser interesante cuando veamos los límites de la libertad de expresión, lo cual quiere decir que tiene entonces algunas restricciones, ¿no? Bueno, no es posible, pues, decía, procesar a los parlamentarios por las opiniones que viertan ni por los votos que emitan, ¿no? Ahí, por ejemplo, va a caber una referencia a esta acusación de traidores a la patria que se hizo en algún momento de parlamentarios mexicanos, ¿no?, por haber votado en un determinado sentido. Bueno, porque estas expresiones, estas opiniones, estos cuestionamientos o procesamientos son coactivos, ¿no?, y desnaturaliza la razón de ser. En el caso, estamos hablando del Parlamento, ¿no? Vamos a ver cómo se hace extensivo a otros lugares y cómo es problemático también, ¿no? Entonces, bueno, destacar que ya antes había habido algunos pronunciamientos favorables a la libertad de expresión de los parlamentarios, pero nunca tan claro como en la Declaración de Derechos de 1689, ¿no? Y es que tradicionalmente la libertad de expresión y debate había sido, estamos hablando de Inglaterra, ¿no?, junto con la prohibición del arresto por las opiniones vertidas en las cámaras, uno de los privilegios que reclamaba el Parlamento frente a la corona, ¿no? La historia de la pugna entre el Parlamento y la corona es en buena parte la de los sucesivos intentos, principalmente de los comunes, ¿no?, de tratar y debatir lo que quisieran sin que el monarca pudiera decretar como reservada ninguna cuestión y sin que pudieran ser arrestados por esas opiniones que emitían, ¿no? Entonces, la exigencia de este reconocimiento, de este privilegio, ¿no?, es anterior al Bill of Rights, a la Declaración de Derechos de 1689, ya desde 1376, este primer documento del que les hablé, ¿no?, hubo un encarcelamiento por parte de Eduardo III, de Peter de la Mare, por opiniones que expuso en el Parlamento, ¿no? También hubo condenas a muerte, ¿no?, un documento de un parlamentario que atacaba a Ricardo II, a pesar de que después con su muerte se anuló esta sentencia, ¿no?, a petición de la Cámara, pero bueno, de los comunes, ¿no?, porque decía era contraria a las libertades tradicionales. También otro parlamentario, ¿no?, que fue encarcelado por expresar sus opiniones contrarias al duque de York en la Cámara. Entonces, estos como los primeros momentos. Luego hay otro caso en la jurisprudencia, digamos, constitucional, en la parte de historia política, caso Strode en 1512, cuando hay un reconocimiento formal de la libertad del Parlamento. Encarcelan a Strode por proponer la adopción de una declaración que reconociera los derechos de los mineros, ¿no? El Parlamento declaró reglamentariamente la libertad de debate, la nulidad de las acciones pasadas o futuras contra miembros del Parlamento por ideas que contuvieran sus discursos, y luego
A raíz de otros encarcelamientos, se reconoció por parte del Parlamento que el documento formalizado con ocasión del asunto Stroud tenía un valor general y declarativo, ¿no? O sea, obligaba en todas las circunstancias de los antiguos y necesarios derechos y privilegios del Parlamento. Hubo otros casos, ¿no? Que van como construyendo la conquista del debate parlamentario, que van de la mano con encarcelamientos, ¿no? Encarcelamientos contra aquellos que defendían la capacidad del Parlamento para discutir temas relacionados con la reforma religiosa, ¿no? Los incidentes en 1621 entre Jacobo I y la Cámara de los Comunes, ¿no? Que terminan con la disolución de la Cámara de los Comunes, intentos, perdón, del rey de limitar la libertad de debate en el Parlamento. Luego hay un arresto en la Cámara de los Lores, ¿no? De varios de los integrantes, que se les acusaba de alta traición, de atentado contra las leyes fundamentales y el gobierno de Inglaterra, y provoca una declaración por parte de los comunes de la violación de privilegios y libertades tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, eso para hablar un poquito de esta trayectoria, digamos, jurisdiccional. Luego, jurisdiccional y política, ¿no? Luego llega la imprenta, igualmente, a Inglaterra, en la etapa de las transformaciones, ¿no? Y supone otro episodio fundamental en la historia de la libertad de expresión. Habida cuenta del poderoso instrumento al que nos encontramos para la transmisión de las opiniones de las y los librepensadores por medio de los libros o de la prensa. Tan fue así que desde el primer momento se impuso la censura previa, ¿sí? Hay un libro de Muñoz Machado, Los Itinerarios, ¿no? Que cuenta bastante bien la cuestión, ¿no? De las obras escritas y las autores y autores, ¿no? Dice este libro, es una cita textual, ¿no? Que encontré en el libro. Los autores o impresores tenían que someter sus obras a un control previo que, dependiendo de la materia sobre la que versaba el libro o impreso, correspondía evaluar a diferentes instituciones. Si era un libro sobre derecho, se examinaba por magistrados designados para tal fin. De historia, por la Secretaría del Estado competente. Si de religión, física o filosofía o semejantes, por autoridades religiosas o universitarias. La opinión que daban los censores se refería a originales que guardaban en sus oficinas para que, una vez editada la obra, pudiesen comprobar que no se habían producido añadidos o modificaciones. Las obras editadas se inscribían en un registro que llevaba la compañía de libreros, Company of Stationers. Bueno, esa es una, ¿no? Libertad de expresión, que vamos a ver cuáles son todos sus alcances, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el siglo XVII se caracteriza por la implantación de diferentes normativas que tenían un objetivo, el control de todo lo que se pudiera leer, ¿no? En Cervantes, en el Quijote, hay una especie de referencia a esto, ¿no? Cuando le quieren prohibir a Don Quijote, ¿no? Alonso Quijano, que lea determinados libros y acusan que son los libros lo que lo volvieron loco, ¿no? Y que se quiere recrear las aventuras de los caballeros andantes por tantos libros de caballería. Entonces, queman los libros, ¿no? Se quieren deshacer de estos libros, pero hay como este guiño hacia la censura de aquello que se lee porque tendría un impacto, importante en cómo se piensa, ¿no? Pero bueno, entonces, ya hablando otra vez de la historia política constitucional, el primer personaje histórico que hay que citar en la lucha contra la censura a favor de la libertad de expresión es John Milton, ¿no? Este autor es conocido por ser un apologeta, dicen, de la libertad, ¿no? Y entonces, él sienta las bases doctrinales sobre las que se desarrolla el concepto de libertad de expresión como fundamento de la democracia liberal. Por ahí veo a un compañero que estuvo en la clase ahorita inmediata anterior, porque vamos a volver a hacer una crítica a esto de lo liberal. Pero bueno, solo digo porque va a haber una repetición de algún argumento, ¿no? En su obra, Jaime Mauricio, su obra paradigmática, aeropagítica, así se llama,
es una publicación que aparece en 1644, que no tiene licencia de impresión y no fue previamente registrada, ¿no? Y es el alegato más contundente contra la censura de la época. La censura, que es algo que vamos a encontrar cotidianamente en distintas manifestaciones, como una forma de controlar qué tipo de información circula y quiénes pueden, en todo caso, divulgarla, ¿no? En México tuvo sus, ahorita lo vemos, ¿no? Pero tuvo sus momentos, digamos, con los hermanos Flores Magón, ¿no? El periódico Regeneración, y posteriormente, en los años 50 y 60, con el delito de disolución social, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, la idea de Milton es que el libre intercambio de ideas y opiniones es un requisito ineludible para el progreso del conocimiento y para la búsqueda de la verdad. Entonces, requiere que dichas ideas puedan fluir libremente sin ningún tipo de cortapisas. Dice, ¿no? Entonces, las personas, en tanto que somos sujetas y sujetos racionales y conscientes, somos autosuficientes para seleccionar las ideas que les suministra su entorno. Es decir, nos formamos una opinión y las mediaciones que hay entre la opinión y el entorno tendrían que ser una cuestión de índole más o menos individual, ¿no? O sea, esta es una doctrina individualista y no estoy diciendo con ello que sea la única, es la que más influencia ha tenido. Ya veremos cuáles son las problemáticas con ello, pero bueno, entonces pues como ser racional y consciente ejerce su autonomía y por lo tanto imponer restricciones a este libre mercado, lo dice así, de las ideas, supone convertir al individuo en un menor de edad, en un incapaz. Recuerden el texto de Kant, que si no lo han leído, léanlo, que se llama ¿Qué es la ilustración? Y que justamente tiene que ver con la idea de la persona que en ejercicio de la razón, de la racionalidad, se convierte en persona autónoma, ¿no? Ahorita les voy a compartir aquí un video sobre esto, ¿no? Sobre Kant y la ilustración. Denme un segundo, ¿no? Para compartirles el video, ¿no? No es algo demasiado largo ni nada, pero sí me interesa que nos detengamos en esta noción de la individualidad y de la racionalidad como un instrumento, ¿no? Cancelo otra vez mi micrófono para evitar duplicidad de sonido y comparto. En el año 1784 el filósofo Immanuel Kant, una de las mentes maestras del pensamiento occidental, y cuando digo maestras lo equiparo a Platón, Newton, Einstein y Stephen Hawking, por citar ejemplos trillados, escribió el ensayo ¿Qué es la ilustración?, en el que trata fundamentalmente 5 cuestiones. En primer lugar, la definición de la ilustración. A continuación, los obstáculos a la misma. En tercer lugar, los 2 usos posibles de la razón, donde uno estimula la ilustración en tanto que el otro la retarda. En cuarto lugar, si acaso existe la posibilidad de que se prohíba toda ilustración de los humanos. Y en quinto y último, el estado actual de la ilustración en la sociedad. Nosotros añadiremos un punto más al principio, el punto 0 si quieren, por el cual pondremos en contexto este ensayo. Bien. Kant nació y vivió en el denominado siglo de las luces, cuando marchaba a toda máquina la ilustración sobre la que escribe. Aquí hay 2 conceptos clave. El primero es el de razón, que algunos usan como sinónimo de entendimiento, aunque el filósofo nos advierte de la diferencia entre ambos. Entendimiento es la conexión sinérgica de todos nuestros conocimientos que nos permite interpretar la realidad de la forma en que la vemos. Razón o inteligencia, por contra, es el emergente biológico que hace posible el entendimiento, es decir, aquel sensor lógico que da validez a la conexión entre un conocimiento y otro. El otro concepto es el de ilustración, el cual, en su acepción universal, la que leemos en la Wikipedia, corresponde a la de un movimiento intelectual que defendía el uso de la razón como una especie de lámpara a la humanidad para disipar las tinieblas de lo desconocido y usar a su favor cuanto pudiera aprender. Sin embargo, lo cierto es que Kant la aborda aquí como un proceso interno de cada ser humano. A lo largo de su ensayo, Kant define la ilustración de 2 formas.
Ya nos dice al principio, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Aquí es como si alguien, sintiéndose culpable por repetir como loro las opiniones de su economista o rockstar favorito, decide al fin construir las suyas originales, nutriéndose para ello de una amplia gama de fuentes. Con esta definición nos da a entender que ilustrarnos es cuestión de voluntad o valor. Declara así el lema de la ilustración, sapere aude, o ten el valor de servirte de tu propia razón. La segunda definición nos la da preguntándose acerca de si vivimos en una sociedad ilustrada. Ahí significa la ilustración como un ejercicio libre de la razón que solo es tal cuando no estamos obligados por nuestros deberes sociales, trabajo, colegio, etc., a los que incluso podemos criticar constructivamente. Rompe con la primera definición en que la ilustración depende ahora de cuánta libertad nos procura la sociedad para su práctica. Si fundimos las dos definiciones en una, tenemos que la ilustración es razonar libremente y sin depender de otros para hacernos una idea del mundo y usar lo aprendido para ajustar nuestras creencias y acciones, acercándonos mejor a la felicidad. Kant ve 4 obstáculos a la ilustración: la cobardía, la pereza, el uso privado de la razón y la prescripción. La pereza y la cobardía se deducen de la primera definición de la ilustración. Un humano carece de valor o voluntad para ilustrarse cuando es cobarde o perezoso. El tercer obstáculo, el uso privado de la razón, se deriva de la segunda definición de la ilustración y se refiere pues al sacrificio de nuestra razón en asuntos diferentes a los del libre conocimiento. En cuanto al cuarto, la prescripción, apunta a 2 cosas. Una, a los tutores o maestros, porque estos, en una especie de narcisismo intelectualoide, a veces se encargan de mantener a sus pupilos como tales, de modo que nunca lleguen a superarles su verdad. Un caso extremista es el de los nazis con su propagandaria, que exaltaban a sus compatriotas un orgullo vano por su raza. La otra es la estructura misma del conocimiento. Fórmulas, metodologías e incluso la complejidad con un libro ha sido escrito son modos de dificultar el acceso al saber. Lo único seguro que resulta este abuso racional, al decir de Kant, es la creación de élites intelectuales en vez de lograr descubrir la verdad más eficientemente por la vía de toda una ciudadanía educada para ser más reflexiva. Kant nos habla de 2 usos posibles de la razón. Uno de ellos, el uso privado de la razón, consiste, como ya hemos dicho, en el uso de nuestra inteligencia en pos de los fines de nuestros mecenas o pagadores, o en última instancia para mantener operando la sociedad. Un ejemplo emblemático sería el de Neo desempeñando su papel del burocrático señor Anderson dentro de la Matrix. A menos que alguien muy ignorante todavía desarrolle su inteligencia en su oficio, más bien que en plena libertad, entonces se dice que la razón está siendo usada privadamente, obstaculizándose de esta suerte la ilustración. Ahora bien, ¿por qué entonces no abolimos de golpe esta ley de racionalidad? Kant aduce la cuestión de que si le damos la espalda a los quehaceres ciudadanos, no podría mantenerse los privilegios de vivir en sociedad. En todo caso, para él la cuota del sacrificio es debatible siempre. La otra manera de usar la razón la llamaremos uso público de la razón. Aquí reside la ilustración propiamente dicha. Consiste en desarrollar y difundir nuestras convicciones más íntimas de la realidad, con todas las críticas a la misma que pudiera conllevar. Y si bien aquí Kant se refiere sobre todo al ejercicio que hace de su razón el erudito, en los libros que somete al escrutinio de sus lectores, en este siglo XXI la cuestión es extensible a cualquiera persona. Basta que pensemos en YouTube, en las 2 formas que nos ofrece ilustrarnos, ya sea a través de una selección de interesantes canales reflexivos o colgando nuestro propio vídeo y beneficiándonos del feedback de nuestra audiencia para perfeccionar nuestro saber. ¿Es posible prohibir toda ilustración de la humanidad? Esto es imposible de un modo voluntario, porque siempre habrá humanos honestos que quieran indagar más y corregir de buena fe sus creencias y el modo de conducirse en sus vidas a partir de ellas. Forzosamente cabe, por ejemplo, si un déspota nos mantiene lo suficientemente ocupados. El problema aquí es que se ralentiza el progreso de la humanidad, preservándola en su mediocridad presente. Tal fue el caso, y pareciera que esto apuntara el filósofo del oscurantismo medieval, donde, recordemos, se llevaba a la hoguera todo aquel que sintiera el saber de la Iglesia. Con esto no se quiere decir que la religión sea un retardador de la ilustración, porque siempre existe la probabilidad de que contenga una parte de la verdad, sino solo cuando se empecina sobre una opinión en particular y usa su poder para imponerla. Finalmente, para Kant existe un límite al libre pensamiento que es la libertad espiritual. Si ésta llegara a reprimirse, también la rebelión de la ciudadanía es inminente, pues ya ni siquiera puede elegir la forma en que salva su ser. Esto constituye, por lo demás, la piedra de toque de toda legislación, porque da cuenta de que mientras más libres para pensar son los humanos, más pueden entender y llegar entre ellos a consensos que obedecerán con la mejor disposición, garantizando la paz y el bienestar de la sociedad. Kant no escatima en elogios hacia su rey, Federico el Grande, al promover con hechos concretos el uso público de la razón entre sus súbditos. Y a pesar de que su lema era «razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced», estaba dispuesto a debatir incluso la forma en que debía darse esta obediencia, es decir, acerca del orden imperante, lo que le convertía en un verdadero monarca ilustrado. Con todo, Kant dice que su tiempo es recién el de la ilustración y no el de la sociedad ilustrada,
que solo sobrevendría una vez que los ciudadanos estuvieran menos agobiados por sus deberes civiles, pero básicamente cuando tuvieran el valor de usar su inteligencia y abandonaran su condición de pupilos para ser mejor maestros que se corrigen entre sí humildemente. Lamentablemente, el sueño de la Ilustración es un proyecto inconcluso, quizá el más noble al que se haya aspirado jamás, porque su lucha no era la de los buenos contra los malos, la de una izquierda contra una derecha o al revés, la de un prejuicio que depone a otro hasta que éste vuelva a tomar aliento contra aquel, sino la de lograr que todos los humanos se entendieran y trabajaran juntos para maximizar su felicidad. Kant creía que la única gran revolución no era otra que la del pensar. Si quieres potenciar tu inteligencia y explotar al máximo tu originalidad, descubrir y cambiar el mundo en lugar de que te digan cómo es y te lo cambien. Bueno, me interesaban sobre todo estas ideas que se van construyendo con relación a la importancia del individuo, de las personas, ¿no? Como capaces, ¿no? Como seres pensantes que reflexionan con relación a su entorno y que entonces la relación con la comunicación o con los medios de comunicación, con la información, no tendría por qué estar mediada por otra cosa, por otros designios, que no fuera la propia capacidad de la persona de entender aquello con lo que se relaciona. Es decir, con la información, fuera escrita o no, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una parte de las ideas de Milton que van, digamos, creándose de conformidad con los tiempos, ¿no? El progreso del conocimiento, ¿no? La búsqueda de la verdad, las personas racionales, conscientes, autosuficientes para seleccionar las ideas del entorno, ¿no? Entonces, decía Milton, la verdad no puede ser impuesta ni ser objeto de censura porque no se debe delimitar de ninguna manera. Lo cual quiere decir que entonces vamos a estar siempre con la tensión entre la libertad de expresión y diferentes tipos de censura, ¿no? Pero bueno, entonces Milton en su discurso dice que la libertad para conocer y expresar lo conocido es una libertad preeminente. La verdad reclama su difusión y por ello ha de fluir sin cortapisas en el debate, a fin de no encontrarse en la versión que marque la tradición. En el ejercicio de esta libertad, ¿no? Lo verdadero, lo falso, lo bueno y lo malo son a priori conceptos que parecen inescindibles, ¿no? Y se dan a conocer sin cortapisas. Entonces, la libertad de pensamiento, la difusión de opiniones sin criterios restrictivos o control previo en razón de su contenido, ayudan a alcanzar la verdad. Por ello, la imposición de límites, decía, al libre tráfico de las ideas convierte al individuo en un menor de edad, cosa que trata Kant en este texto, ¿no? Digo, yo les recomiendo que lo lean, esta era nada más como una exposición de cuáles son los puntos centrales, ¿no? Y entonces se le trata como un menor de edad en la medida en que se le niega la capacidad racional para decidir. Si el gobierno, en su momento, la iglesia, y ahora podríamos decir también las grandes industrias, los grandes medios corporativos, como expresión del poder que representan, interfieren en el libre tráfico de ideas que conduce a la construcción de la verdad, están introduciendo elementos que vician y deforman el proceso. Uno de los grandes objetivos, y lo voy a decir así, de los bienes jurídicos tutelados dentro de los procedimientos especiales sancionadores, es la debida formación de voluntad colectiva, en el entendido que la voluntad colectiva, esto se forma, ¿no? Y que no tendría por qué haber mediaciones indebidas. Ahorita voy a eso, ¿no? Pero bueno, para hablar un poquito de cuál es la importancia entonces en el acceso a la información, no me refiero al acceso a la información pública del INAI, sino de que las personas tengamos a nuestra, o dentro de nuestras posibilidades, tener información y que ésta no sea censurada, ¿no? Claro, esto tiene muchas problemáticas porque esto no quiere decir que el contenido de la información sea verídico. Quiere decir que en todo caso las personas, aún a aquella información que no fuera veraz, que no fuera verídica, que no fuera cierta, tendríamos la capacidad para, o por lo menos los medios,
para decidir en torno a esta, ¿no? Porque es un problema también dentro de la libertad de expresión que iremos viendo la cosa de las noticias falsas, ¿no? Y si se combaten, cómo se combaten, ¿no? Etcétera. Pero bueno, entonces, esto Milton, ¿no? Luego John Locke, que se manifiesta contra el posible control previo de las publicaciones. A diferencia de Milton, lo hizo basándose en razones más pragmáticas, ¿no? Entonces, más que centrarse en los derechos a la libertad de conciencia y de expresión como fundamento de su argumentación, intenta hacer comprender lo inconveniente e inútil que resulta mantener este régimen, ¿no? Dice, si lo que se persigue mediante el control previo es el riesgo de peligrosidad que supone la extensión de ideas contrarias al dogmatismo, pues ello supone que controláramos cualquier actuación que lleva a cabo el ser humano, porque todas son potencialmente peligrosas. Además, y esta es una razón más pragmática, la imprenta en aquella época era una industria floreciente. La censura lo único que conlleva, dice Locke, ¿no?, es la disminución del mercado nacional y por lo tanto favorecer mercados extranjeros en aquellos países como Holanda, en donde sí se permitía el comercio de libros, ¿no? Este pragmatismo fue determinante en la derogación de la censura previa, que desde luego, ya lo vamos a ver, ¿no? No es el único momento en donde hay lucha por la censura previa. Ha habido momentos religiosos y políticos en donde los distintos poderes tratan de controlar la información, ¿no? Ahorita vemos, no nada más son los gobiernos y la iglesia, en todo caso, quienes tratan de controlar la información, ¿no? Son distintos agentes y contemporáneamente, pues tendríamos que añadir, ya lo había dicho, ¿no?, a las grandes corporaciones que tienen sus propios intereses que pueden ser contrarios al bien público y entonces dar información, pues digamos, o influir en la formación de opinión pública, ¿no? Pero bueno, entonces esta derogación de la censura previa no supuso la asunción de una libertad de expresión a través de la imprenta, ¿no? Va de la mano, libertad de expresión, libertad de imprenta, en estos momentos, no estamos hablando siglo XVII, pero son los orígenes, pero no supuso pues una libertad de expresión sin límites. De hecho, se aplicará el common law que regula los libelos, ¿no?, para corregir los excesos de la prensa en ese momento. Conforme a dicha normativa, entonces el libelo contra el gobierno, las publicaciones contra el gobierno o sus oficiales, se comete con independencia de que lo dicho sea verdad o no, ¿no? Entonces, en el caso de las personas privadas, la verdad determinará que no quepa sanción alguna. Por lo tanto, ¿no?, sí se podía alegar algunas excepciones a la verdad en caso de que el libelo, que la publicación afectara a una persona privada, pero no se afectara al gobierno. Entonces, bueno, esto de no hay controles previos, pero sí asumir responsabilidad en el caso de libelos, ¿no? Algo parecido a lo que en nuestro régimen sancionador sucede con la calumnia, ¿no? Más allá de que tiene estos elementos, ya verán, ¿no?, en el módulo, o ya vieron el módulo relativo a la calumnia, cuáles son sus elementos, pero pues pasa algo parecido, ¿no? Y claro, como cualquier derecho, pues depende de quién sea el titular, depende si es el gobierno, ¿no? Hay diferenciación en cuanto a esto. Pero bueno, entonces la consideración contra el libelo, ¿no?, una publicación que contiene información y que puede esta ser o no falsa, respecto de aquello que afectando al gobierno se demuestre ser verdad, ¿no? Se manifestaron en algunas cartas de Catón, ¿no?, en Inglaterra, por medio de estas, y que fueron publicadas en diversos medios londinenses. Este personaje, ¿no?, reflexionaba sobre el gobierno, los derechos de los ingleses, ¿no? Sus escritos, que eran favorables a la libertad de expresión, tuvieron una gran repercusión en Inglaterra y en las colonias norteamericanas. Y quizás la más importante fue una expresión que tituló Reflexiones o Reflexionando sobre la difamación, ¿no? Entonces, en la misma indica que no existe razón alguna que nos impida revelar la verdad sobre los asuntos públicos, ¿sí? Dice que la denuncia de la verdad es un deber de cualquiera que la conozca.
no solo no puede sostenerse que sea libelo, un escrito de contenido verdadero, sino que al contrario, su represión por las autoridades puede considerarse un libelo contra el pueblo, ¿no? Un libelo, insisto, una publicación en donde la información puede ser más difamatoria, ¿no? No lo es, cuando se trata de contenido verdadero, ¿sí? Y la represión por parte de las autoridades es, por el contrario, un libelo contra el pueblo, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, que tienen su propio sistema de libertad de expresión, iremos viendo también estas, pues existen, por ejemplo, no es que aquí no existan, pero allá tienen como más, hay más, digamos, ¿no? No esto no como algo necesariamente bueno, pero es lo que es. Los tabloides, ¿no? Estos que publican ahí una serie de cosas, eso sería como un libelo, ¿no? Un tabloide que publican ahí cosas que luego no le interesan a mucha gente, luego sí, por razones diversas, ¿no? Y pues se dedican más al chisme que a otra cosa, ¿no? Pero aún esos estarían protegidos por la libertad de expresión, ¿no? Esta concepción, entonces, obliga a reconsiderar la configuración de los libelos, de estos tabloides, si queremos decirlo así, frente al poder, ¿no? Cuando lo que se denuncia es verdad. Entonces tiene esto una gran acogida entre los intelectuales norteamericanos, sobre todo Jefferson, ¿no? Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la nación norteamericana. Ahorita voy a hacer algunos apuntes, estamos en la trayectoria histórica. Desde luego, habrá que hacer las críticas respectivas a esto, ¿no? Pero bueno, en los Estados Unidos hay dos episodios históricos que marcan la evolución de Occidente a finales del siglo XVIII, ¿no? La revolución independentista estadounidense, la revolución francesa e inclusive podríamos decir también la revolución industrial, que tiene en la propagación de ideas, en la propagación de la libertad y con ello también de los medios de comunicación, sobre todo de la prensa escrita, pues una parte importante, ¿no? Lo cuenta bien un libro que se llama La Era de la Revolución, de Eric Hobsbawm, ¿no? Todo el proceso de transformación social. Pero bueno, entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, como un texto paradigmático, y estos dos eventos revolucionarios, ¿no? Suponen el inicio de nuevas estructuras políticas, ¿no? Un fenómeno revolucionario liberal que acá acontece tanto en América como en Europa, ¿no? Pero bueno, entonces, en Estados Unidos, pues la importancia, la trascendencia que tiene el pensamiento estadounidense en el desarrollo de la libertad de expresión es paradigmático, ¿no? Son las vanguardistas ideas sobre la libertad de expresión de los norteamericanos las que tendrán luego un pleno acogimiento en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la libertad de expresión, aunque recogida en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, siempre se verá sometida a las limitaciones que impone el legislativo y queda su contenido a lo que dicte en cada momento el poder político, ¿no? Entonces hubo restricciones múltiples y la libertad de prensa en Francia sufrió enormes vaivenes, ¿no? Entonces, centrándonos en Estados Unidos, pues, con carácter previo al estallido revolucionario e independentista, pues las colonias británicas se regían por el common law inglés, ¿no? O sea, por lo que a nosotros importa, regía el régimen de libelos, al que me referí, ¿no? Desde el primer momento, Jefferson considera que este régimen de libelos, referido al poder político, debía modificarse. Por eso es que se convierte en el máximo defensor de las libertades de pensamiento y expresión y singularmente de la libertad de prensa. De acuerdo con Jefferson, los periódicos eran el mejor instrumento para la libertad de expresión, que la opinión del pueblo es capital para mantener bajo vigilancia a los gobiernos, orientarlos o censurarlos, y dicha opinión no se puede formar si no existe libertad de prensa. Entonces, gracias a esta, el pueblo se ilustra y se dota de la información precisa para corregir las desviaciones y errores de los gobernantes. Para que esta relación entre el pueblo, la prensa y los gobernantes pueda producir los efectos deseados, es necesario que se desenvuelva en un ámbito de libertad. Este libre intercambio de ideas es imprescindible para adquirir la formación suficiente y conocer el origen de los problemas, así como para alcanzar la verdad.
Entonces Jefferson se muestra muy flexible al tratar de los límites de la libertad de prensa. Y no deja de ser consciente que ya en su tiempo muchas quejas contra los abusos de la prensa eran completamente ciertas, como lo era la corrupción existente en el entorno, pero creyó que los riesgos eran asumibles. En los casos de abuso, por ejemplo, mediante la difusión de falsedades, sostuvo que el debate y la libre circulación de ideas terminaban reponiendo la verdad en su sitio, ¿no? Y no acepta la imposición de censuras o restricciones previas. Por tanto, para Jefferson, la libertad de prensa resultaba fundamental. Primero porque ilustra al pueblo, según Jefferson, ¿no? Lo cual es útil para tener opinión pública formada, y en segundo lugar porque sirve de control a la actuación del gobierno, lo cual siempre favorece el funcionamiento del mismo. La doctrina liberal, ¿no? En donde hay esta oposición, en todo caso, entre ciudadanía y gobierno, donde la ciudadanía se ve como algo necesariamente más virtuoso. No es que así lo sea, por eso digo que es la doctrina liberal, ¿no? Y ahorita hago algunas críticas a esto, pero bueno. Entonces, Jefferson parte de la concepción de Milton, ¿no? De que la verdad, o que a la verdad, solo se puede acceder a través del libre fluir de las ideas. Es precisamente esa libertad de prensa la que mejor puede garantizarlo. Y para conseguir ese fin, ¿no? No solo se muestra en contra de las limitaciones a la libertad de información y expresión, sino que se muestra a favor de que el propio gobierno facilite al pueblo los más amplios canales informativos. Para él, el mantenimiento de los secretos oficiales resulta inconcebible porque la transparencia del poder es un requisito inexcusable del sistema democrático, ¿no? Es el fundamento, insisto, de toda la doctrina liberal. Y ahorita se oye muy bonita, ahorita vemos los problemas, ¿no? Entonces, de los distintos textos jurídicos de la época, solo algunos de ellos hacen referencia a la libertad de expresión, ¿no? El primero, y quizá por su trascendencia mundial, el más importante, es la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de 1776. En su artículo 12, dice que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás, a no ser por gobiernos despóticos, ¿no? Como una característica de la democracia, entonces estaba asegurar la libertad de prensa, de lo que se deduce la gran importancia que se le concede a esta libertad de expresión, pudiendo servir como elemento para evaluar el carácter democrático o despótico de un gobierno, ¿no? Y otras colonias fueron adoptando textos constituyentes y declaraciones de derechos que recogen este mismo derecho, ¿no? Sin embargo, ni en el contenido de la Declaración de Independencia del 4 de julio del 76, 1776, ni en la Constitución posterior que se aprueba en 1787, se observan declaraciones de derechos en las que se incluye la libertad de expresión. Esto da lugar a que, con un carácter posterior, en 1791, se aprobara una Declaración de Derechos, la famosa Bill of Rights, ¿no? Que tiene 10 enmiendas, en las cuales se recoge un listado de derechos, entre las cuales se incluye la libertad de expresión. La primera enmienda dice que el Congreso no hará ley alguna para que se establezca una religión o se prohíbe ejercerla o se limite la libertad de palabra o la de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de sus agravios. A pesar de la contundencia de la primera enmienda, hay que reconocer que no tiene efectividad plena hasta el siglo XX, fundamentalmente porque el common law, que regía los libelos, continúa siendo aplicado por los distintos estados de la federación, ¿no? Al considerar estos que la primera enmienda no les vinculaba a ellos, sino a las instituciones federales, ¿no? Como saben, el federalismo norteamericano, esta doctrina que tiene que ver con la adhesión, ¿no? En donde los estados primero son libres y se unen en una federación. Entonces, en esta cosa que luego resulta para la distribución de competencias interesante y a veces regresiva en términos de derechos, como lo que pasó con Wade versus Roe, pues aquí también se invoca, dice, pues nosotros la primera enmienda no la aplicamos. Tiene su contraparte, digamos, como interesante, porque también la enmienda que prohíbe el alcohol, hubo muchos estados que decían, pues eso es de la federación y yo no voy a poner ahí a mis policías a combatir y buscar si hay o no cantinas y salones, que les llaman en inglés, ¿no? Entonces, eso es cosa de la federación y ellos si quieren hacerlo, que lo hagan, ¿no? Pero bueno, entonces, pues,
en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, se produce un desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en favor de la interpretación expansiva de la primera enmienda, basándose precisamente en los autores a los que mencioné, y que después asume el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, bueno, regresando a Inglaterra, el último autor, aquí volviendo a la doctrina liberal, ¿no?, al que tenemos que hacer referencia por su importancia en la defensa de la libertad de expresión es John Stuart Mill, ¿no?, que es tributario de este pensamiento liberal, cuya génesis encontramos en Milton, ¿no? Entonces, este eje cronológico nos lleva de vuelta a Inglaterra en el siglo XIX. John Stuart Mill, su obra más conocida es Sobre la libertad, que trata esta cuestión en el capítulo que se llama De la libertad del pensamiento y discusión, y parte de la idea básica, ¿no?, que es la falibilidad de las ideas, que no existen verdades absolutas. Lo que hoy tenemos, por cierto, mañana puede dejar de serlo, y a la inversa, ¿no? Ello conlleva a que no puede reducirse al silencio ninguna opinión ni idea, por más desacertada que nos pueda parecer en un momento dado, puesto que en el futuro quizás se convierta en verdad, y nuestras certezas devengan en incertezas, amén de que casi ninguna manifestación suele ser absolutamente verdadera o falsa, ¿no? Además, dice, limitar el derecho de exposición pública de las opiniones de cada cual, estamos negando el derecho de los demás a conocerla y, por tanto, contrastarla con sus propias ideas, ¿no? Entonces, para John Stuart Mill, igual que para Milton, para Jefferson, solo un régimen que garantice el libre fluir y constante de las ideas supone que las personas conozcan o aspiren a conocer la libertad, ¿no? Y bueno, decía, en el siglo XX, cuando hablamos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿no?, primero por medio de votos particulares de algunos de sus magistrados y luego con el apoyo mayoritario de otros, llevan a cabo la interpretación más expansiva de la libertad de expresión que se conoce hasta la época, ¿no? Podemos decir, sin riesgo equívoco, que es la Corte norteamericana quienes sientan las bases de la concepción actual de la libertad de expresión, sobre las que se desarrolla también la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos. Un juez que se manifiesta a favor de una interpretación miltoniana, ¿no?, Oliver Wendell Holmes, formula distintos votos particulares, ¿no?, por lo que es reconocido como uno de los más grandes en la historia jurídica norteamericana, y su gran aportación jurisprudencial al tema que nos ocupa es la del libre mercado de ideas, conforme al cual la mejor manera de alcanzar la verdad es a través de la libre contraposición de ideas en un mercado en el que todos puedan concurrir libremente, ¿no? Y esta máxima fue utilizada ampliamente por otros magistrados, ¿no? Otros votos particulares, uno en el caso Whitney contra California, ¿sí?, que dice un estudio, ahorita se me olvidó el nombre de quien hace este trabajo, pero bueno, dice en este caso, ¿no?, que hay varias razones que se exponen en el voto particular del juez Brandeis en torno a la práctica de la libertad de expresión, el desarrollo, la felicidad del individuo, el hecho de constituir un medio para descubrir la verdad política, su naturaleza de instrumento de la democracia, su condición de factor de estabilidad político-social, ¿no? Y dice, los que conquistaron nuestra independencia, hablando de los Estados Unidos, creían que la meta final del Estado era hacer hombres libres para desarrollar sus facultades y que las fuerzas de liberación, prevalecerían sobre la arbitrariedad en un gobierno. Valoraron la libertad como fin y como medio. Creyeron en la libertad y que esta era el secreto de la felicidad. Y bueno, entonces, estos votos particulares consiguen que poco a poco madure una nueva concepción de la libertad de la palabra, según la cual, fuera de los supuestos de peligro inminente para la seguridad pública, las regulaciones restrictivas tendrían que considerarse siempre contrarias a la primera enmienda. Estos votos particulares
son el germen de la jurisprudencia posterior que se amplía en concepciones de la libertad de expresión. Uno de los casos más relevantes, ¿no?, es el que se resuelve en una sentencia de el New York Times contra Sullivan, en donde se establece una doctrina, ¿no?, que parte de una idea básica. En democracia es absolutamente indispensable que haya una libre circulación de ideas, pudiendo ser las mismas expresadas en ocasiones de manera exagerada. Cuando además se refiere a asuntos públicos, este libre debate debe ser desinhibido, robusto, ampliamente abierto, puede incluir vehementes, cáusticos y a veces desagradables, ¿no?, afilados ataques contra el gobierno y los servidores públicos, o sea, sin restricciones en cuanto hacia esto, ¿no? Ello supone asumir como inevitable que en ocasiones, consecuencia de este debate libre, nos encontremos ante la formulación de enunciados erróneos, ¿no? Entonces, es así, decía, cómo se va configurando esta idea, ¿no? Déjenme ver si encuentro aquí lo que les iba a proyectar. Les voy a poner aquí el video de qué se trató, pues, esta cuestión del caso de New York Times contra Sullivan, ¿no? Entonces, déjenme, se los comparto acá. Precisamente, maestro, vimos un video en ayer sobre ese caso, ese de la malicia efectiva, ¿no? Sí, bueno, entonces ya no se los pongo, ya no tiene caso. Pero sí, justamente era ese el de la malicia efectiva. Ah, bueno, la real malicia, ¿no?, en los delitos de prensa. Bueno, entonces ya no hay demasiado, ya no hay caso, ¿no?, de que lo repitamos. Qué bueno que me lo dice, para que entonces así no tenga como esta doble cuestión, ¿no? Bueno, entonces, regresando pues al tema, ¿no?, de lo que estaba hablando. Entonces, tenemos, ¿no?, la importancia de cómo se va construyendo, pues, esta idea, pues, de la libertad de expresión, ¿no? Y cómo la jurisprudencia norteamericana, este caso, ¿no?, que resulta muy paradigmático, en donde la resolución de la Corte, pues, dice, no importa si es o no verdadero, en el debate libre puede haber enunciados erróneos, ¿no? Entonces, justamente la doctrina ¿cómo se llama?, de la malicia real, pues, habla de lo relevante no es si la noticia es falsa o no, sino la actitud del periodista hacia la verdad, ¿no? De manera tal, pues, que basta que el informador pruebe que ha tenido toda la diligencia necesaria al investigar, usando fuentes adecuadas y verificando hasta lo razonable. Y hay otras sentencias, ¿no?, del Tribunal de la Corte Suprema Norteamericana, que pueden ser por su trascendencia y por su recepción por parte de los tribunales de derechos humanos, importantes, ¿no? Respecto del lenguaje simbólico, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, la doctrina del lenguaje o discurso simbólico, que aunque no ha tenido un acogimiento muy importante, pero que ahí está, ¿no?, que daría lugar a otro tipo de cosas para explorar las distintas vertientes, ¿no?, de esto. Sí, adelante. Maestro, pues de esta plática podríamos concluir que libertad de expresión, mientras seas, entre comillas, un particular, tienes como que esa famosa amplia protección, ¿no? En cambio, cuando eres, entre comillas, autoridad, llámese servidor público, funcionario o político, no estamos hablando de una protección, sino más bien una doble tolerancia, o debes tener una mayor tolerancia por el argumento del vigoroso debate, ¿no? Tomando en consideración que creo que la carga de la prueba por parte del que sea funcionario o político y de ser difamado, pues es más difícil de acreditar, ¿no? En un procedimiento, pues, sancionador, porque se supone que, pues, él debe estar preparado a todo ese tipo de sana crítica.
utilizando pues el criterio de la malicia real, ¿no? Ayer en la clase hablábamos del elemento subjetivo y las sabiendas, ¿no? Pero ¿cómo puedes demostrar en un procedimiento sancionador que esa persona sabía que esa difamación, esa imputación de ese hecho es falso, ¿no? Sí, sí me hubiera gustado tal vez en un futuro ver algún precedente aquí aplicable en México, ¿no? Porque pues sí te dan los criterios, pero pues el camino, pero pues no he visto realmente una consecuencia legal sobre esta difamación, ¿no? Hablamos de la vía electoral administrativa, ¿no? Ya entiendo que en la vía civil, por daño moral o cuestiones, sí hay precedentes, ¿no? Es cuanto de mi comentario. No, muchas gracias. Sí, mañana vamos a ver algunos criterios, tanto en materia electoral. Fíjese, hay un caso que si quieren estudiarlo de una vez, ¿no? Pero hay un caso emblemático quizás con esto de la libertad de expresión y los símbolos patrios, porque hubo pues ya tiene sus añitos, ¿no? Pero hubo una persona, y llegó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hizo un poema, más allá de la cuestión estética que puede gustarnos o no, el poema como poema, ¿no? Sobre la bandera nacional, pero decía muchas cosas. Luego les comparto el poema porque vamos a ver como la sentencia, pero aquí ya vinculada a la expresión de ideas y contraria a símbolos patrios en este caso, ¿no? La bomba yucateca, esa no la conozco, pero la busco. Entonces, pues sí, los límites a la libertad de expresión, ya veremos también en todo caso cuáles sí serían, y como decía, el manto protector a el periodismo en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también la responsabilidad, ¿no? Acá la pregunta va a ser, ¿qué sucede cuando en ejercicio de la libertad de expresión, lo que se expone no es información sino propaganda, ¿sí? Hay un módulo en este diplomado que creo que ya tuvieron que tiene que ver con los medios reparatorios, ¿no? O sea, ya no nada más la sanción, sino como en los procedimientos especiales sancionadores se ha transformado la idea para que también haya reparaciones cuando hay daños en el modelo de comunicación política, y hay una sentencia emblemática que la comentaré porque ya la vieron seguramente en el módulo correspondiente relativo a las medidas reparatorias, ¿no? Pero bueno, el chiste es que sí, podríamos decir hasta ahorita que hay como dos vertientes, ¿no? La subjetiva, que las personas puedan informarse y al mismo tiempo puedan decir, pues aquí depende qué tan liberal se vea uno, lo que quieran en la esfera pública, y la imposibilidad que desde el poder se imponga una censura previa. Esa era como la primera cuestión, ¿no? La censura previa, es decir, antes de que se publique. Es importante para el régimen sancionador, porque ustedes saben que dentro del régimen sancionador, en esta idea de la debida formación de la voluntad colectiva, existen las medidas cautelares, ¿no? Que suponen, entre otras cosas, o pueden suponer, entre otras cosas, que cierto tipo de propaganda no sea difundida una vez que ha comenzado su difusión, ¿no? O sea, no hay una censura previa, sino que una vez que comience su difusión puede suspenderse u ordenarse su suspensión derivado de un procedimiento sancionador precisamente por los efectos que puede tener en la esfera pública, lo cual quiere decir, por ende, que la libertad de expresión tampoco está total y completamente abierta para todo y para todos. Es nuestro régimen, ¿no? En Estados Unidos hay una mayor permisibilidad de decir lo que sea. Aquí en México, por razones que recordará que más o menos mencioné en la clase anterior, ¿no? En 2006, 2007, ese conflicto que además es el que tiene, y ya lo han visto seguramente en este diplomado, ¿no? La génesis del procedimiento especial sancionador está en el conflicto postelectoral de 2006, ¿no? La sentencia SUBRAP 16/2007, ¿sí? Que, la del peligro para México, maestro, la que creó la del peligro para México. Toda la propaganda, digamos, ¿no? Del peligro para México, Venezuela, todo esto, ¿no? Y las constantes intervenciones del presidente de la República de entonces en detrimento de un candidato y en favor de otro, ¿no? Entonces, bueno, eso también implicó, entre otras cosas, restricciones al contenido, ¿no?
nuestro régimen de comunicación política, que no es toda la libertad de expresión, porque la libertad de expresión abarca mucho más que eso, ¿no? Abarca publicaciones, abarca libros, abarca, como veremos, poemas, pero en el caso de la comunicación político-electoral, pues sí está restringida por sujetos, por tiempos y por mensaje, ¿no? Que vamos a ver el día de mañana ya como en el régimen jurídico y entonces cuáles son los límites y además la tensión ahorita de si esta libertad de expresión alcanzaría y hasta dónde y por qué a los funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Que es lo permanente, lo que se debate permanentemente en la mañanera, ¿no? Si el presidente de la República, sí, yo estoy de acuerdo que son diferentes para un servidor público y ahorita vamos a los porqués. Sigo esperando, sí, claro. Yo no, porque nunca esperé que nos convirtiéramos, pero hubo quien sí. Pero bueno, el caso es que aquí pues está esa discusión con relación a los límites respecto de los sujetos, ¿no? Respecto a los sujetos que pueden o no decir y qué pueden decir, ¿sí? En Estados Unidos la doctrina no es tan restrictiva. Allá pueden decir, esto no necesariamente es bueno, ¿eh? O sea, bueno, ya depende de cada quien, de qué tan liberal sea uno o no. Digo que no es necesariamente bueno porque luego googleen lo que dice Fox News, por ejemplo, ¿no? Que son verdaderas mentiras, ¿no? O verdadera reproducción de discursos de odio, ¿no? Es una plataforma ahí para lo más duro de la derecha y de la ultraderecha norteamericana, la plataforma trumpista por excelencia, y entonces habrá quienes muy liberalmente digan, no, bueno, es esta idea de el mercado de las ideas. Yo nunca estoy de acuerdo con que ninguna cosa social sea vista como un mercado, pero bueno, en donde hay una libre circulación y pues que en todo caso sean las personas las que decidan si le creen o no con base en la información contrastable que haya, ¿no? Pero voy a leer aquí un par de comentarios. Dice Víctor Amezcua que los límites de la libertad de expresión son diferentes para un servidor público y para un ciudadano. El primero debe tolerar más la crítica, pues la función pública está sujeta al escrutinio de la sociedad y si no le gusta la opinión de alguien, solo tiene las facultades de ley que la ley le da para decir lo contrario, pero no puede alegar calumnia ni ofensa en su contra. Así es, ese es el régimen jurídico, ¿no? Al ser escrutado de una mayor manera, pues tienes que tolerar un poco más la crítica, ¿no? Pero claro, tiene derecho de réplica. Esto es ahí la parte como un poquito controversial que se suscita, decía, en las mañaneras de todos los días, porque el presidente de la República alega, sostiene, argumenta, cree, claro, ya que te crean es distinto, ¿no? Que entonces, así como los medios de comunicación publican información que él no necesariamente considera como verdadera, y entonces él tiene derecho de desmentirla, ¿no? Eso es un problema. Desde luego, ¿no? Y ya conocemos como mucho de lo que hay, la controversia alrededor, y no me voy a meter mucho en esto, ¿no? Solo decir, hay controversia con relación a esto, ¿no? Y en todo caso, desmentir si es que tal cosa es. Si es que es tal cosa, no estoy diciendo que sea, estoy diciendo que sostiene que es desmentir la información que se publica en los medios de comunicación desde una tribuna presidencial, ¿no? Pero bueno, esa es una vertiente en lo que hace a los funcionarios públicos. Y entonces en México está ahorita ese debate, ¿no? Ese debate, esa tensión, esa reconfiguración en todo caso de cuáles tendrían que ser los límites y también en la materia política electoral, ¿qué tanto podrían decir? Había referido, se acordará el compañero Jaime, que había o hubo una malograda reforma en la ley de comunicación social para permitir y que era parte de las reformas del fallido, o al parecer fallido Plan B, de permitir que los y las funcionarias públicas se pronunciaran a favor de alguna candidata o candidato con la única restricción de que no fuera con el uso de recursos públicos, ¿no? Entonces, bueno, en esa redefinición habría que ponderar, por otro lado, y por eso también es importante hablar de los límites de la libertad de expresión, si eso no conlleva, en todo caso, por tratarse de funcionarios públicos,
que tienen su propio foro, etcétera, sus propios medios. Ahorita vamos a eso, ¿no? Los propios medios para posicionar a un candidato o candidato, pero que en tiempos electorales, pues esto podría, de alguna manera, alterar las condiciones de equidad. El derecho de réplica no es solo para los gobernados, pues bueno, depende de la doctrina que uno adopte, ¿no? Nada existe por sí mismo. Entonces es una distinción que obviamente la doctrina liberal diría que sí, efectivamente, ¿no? Quienes pueden ejercer el derecho de réplica solo serían los gobernados. Acá la cosa es que tampoco podemos pensar que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, pues no tuvieran intereses, digamos, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Es decir, también pertenecen a industrias, empresas, a conglomerados que podrían tener algún interés contrario. No digo que así sea, digo que podría ser como ha sido. Por eso puse el ejemplo de Fox News, por ejemplo, ¿no? O podemos poner el ejemplo de Elon Musk cuando compra Twitter y cambia las reglas de interacción ahí. O sea, los medios, los grandes medios de comunicación que puedan tener intereses, digamos, sí, el chapucero, claro, ¿no? O sea, hay muchos personajes que podríamos decir de un lado, tanto de un lado como del otro, en donde quizás la información que dieran tuviera una intencionalidad, ¿no? Aquí la respuesta liberal sería, bueno, sí, eso puede suceder. El New York Times es parte o es una empresa multinacional que busca vender periódicos y busca vender información y busca espacios de publicidad. Pero en todo caso, pues la ciudadanía tendría que ser lo suficientemente inteligente para al leer, pues poderlo filtrar y poder decir, bueno, le creo, no le creo, y tampoco quiere decir que todo lo que lea va a ser verdad. Esa sería como la doctrina más liberal, de manera tal que entonces, efectivamente, el derecho de réplica sería solo para los gobernados, ¿no? Si la información como el poder político en el ejercicio de las facultades aclaro presente evidencia contraria, pero no alegar sino probar lo contrario. Sí, claro, ¿no? O sea, en todo caso, presentar la evidencia, ¿no? Aquí lo que habría que comentar con relación a la doctrina liberal es que opone, ¿no? Opone a la ciudadanía y todo lo que se asemeja a la ciudadanía con el gobierno, como si el gobierno fuera algo a combatirse y como si necesariamente el único poder ilegítimo fuera el del gobierno. Yo por eso dije, aquí habría que insertar también no solo a quienes pueden ejercer censura como los gobiernos y la iglesia en su momento, que es el siglo XVII, XVIII, sino también a los grandes poderes transnacionales, ¿no? Que tienen también su agenda, que tienen sus intereses y también sus medios para llegar al gran público y que muchas veces, pues, esos tienen manifestaciones de política pública contrarias al interés colectivo, digamos, ¿no? Entonces, esa parte también tiene que jugar. Y entonces, pues, ver que hay otros tipos de periodismo, digamos, independiente que posibilitan ahora las redes sociales, ¿no? Esto solo para decir, pues, hay un conglomerado de intereses, de opiniones y de tensiones que se van dando, pero bueno, la doctrina de la libertad de expresión es esta, ¿no? Bueno, llegados a este punto, voy a compartir una presentación. Ay, no sé por qué aquí no la veo. Déjenme ponerla acá. Para la libertad de expresión, su régimen constitucional, vamos a hablar también un poco de, decía, pues, de la historia en México de la libertad de expresión, sobre todo de algunos, ¿cómo se llama? De algunos sujetos, ¿no? Entonces, bueno. Ya definimos a la libertad de expresión, las responsabilidades, y entonces también con ello vamos a empezar a hacer las delimitaciones, ¿no? No vulnerar derechos de las y los demás al ejercer esa libertad, ya como límite, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que ya no nada más se trata de divulgar lo que sea, sino que esta divulgación tiene límites. Ahorita lo hemos restringido a lo que se publica en la prensa, hay que hacerlo extensivo a lo que se publica no únicamente en medios impresos, en medios escritos, sino a lo que se vierte en la esfera pública, que también tiene pues su vertiente, ¿cómo se llama? Virtual, ¿no? O
cibernética, ¿no? Ahora, en el ejercicio de la libertad de expresión vamos a encontrar distintas manifestaciones. Déjenme compartirles un video de, sí, espero que no lo hayan visto, ¿no? Déjenme lo selecciono aquí. Perdónme. Nada más para ver una cosa, ¿no? Déjenme ver si lo encuentro. Porque los regímenes autoritarios, bueno, no les voy a pasar el video, solo les voy a contar, porque la verdad es que no lo había seleccionado y tendría que ver si está o no. Sí, uno de los límites sería el discurso de odio y la violencia política de género, pero no en todos lados está igual de claro. Por ejemplo, la doctrina estadounidense, pues Fox News hace eso todo el tiempo, ¿no? Digo, por hablar de un medio, que es el que conozco bien, habrá algunos otros, ¿no? Deliberadamente mienten, ¿no? Entonces, ese llega a ser un problema. La doctrina liberal diría, no importa si mienten. En todo caso, será la ciudadanía la que los condena. El problema es que no siempre los condena, ¿no? Y que tienen una fuerza específica este tipo de discursos en tiempos de cambio, ¿no? Pero les decía, los regímenes autoritarios, a diferencia de las democracias, una forma de valorarlos es qué tanto y cómo restringen la libertad de expresión. Entonces hay una película, les quería pasar una escena, pero no sé si esté el video, está la escena final, pero el video de una película, pues estas películas italianas que se llama Cinema Paradiso y que se ubica en los tiempos del fascismo, ¿no? Y entonces cuenta la historia de una persona que trabaja en un cine y tiene que ir viendo antes el padre, ¿no? El padrecito de la iglesia, las escenas de las películas para decirle en qué momento cortarlas, en donde hubiera besos, sobre todo, ¿no? Escenas en donde pudiera provocar a las malas costumbres, digamos, yo en términos religiosos, no estoy diciendo que sean, estoy diciendo como un poco esas restricciones, ¿no? Entonces había estos cortes, estaba la gente en el cine y de pronto, sí, no se preocupen, el calor le hace fallar. Y me imagino que no es poquito calor el que hace ahorita en Mérida, ¿estado donde se encuentra? Es correcto, sí, Mérida, Yucatán. Pero sí, me está fallando. No, me Ayer imagino mencionaste. Perdón por interrumpir. Ahorita me vuelvo. Sí. Entonces, ahí veíamos, ¿no? Esta restricción a lo que se publica en el cine. En México, fíjense, las restricciones no eran todas cinematográficas, aunque había de manera velada, pero sí fueron a la publicación, ya me refiero al siglo XX, ¿no? A la publicación de a lo que publicaban, al contenido de la publicación de algunos medios de comunicación y al ejercicio periodístico, ¿no? Unas restricciones que podían ser de recursos o que podían ser pues simplemente del papel que jugaba la prensa para favorecer la imagen del gobierno, ¿no? Y tenían ahí a Televisa, ¿no? Que legitimaba, que daba la información no necesariamente verídica de lo que acontecía y algunos periodistas, ¿no? Que tenían como esa labor. Lo cuenta bien en un libro Enrique Serna que se llama El vendedor de silencio, de un periodista de nombre Carlos de Negri, ¿no? En la época de Manuel Ávila Camacho, ¿no? Y más para allá, pero un poco la historia como del periodismo, ¿no? Y también tenían restricciones a otros eventos, ¿no? En la Ciudad de México no era como muy común, como sí es ahora, ver que se presentaran artistas y todo, no venían mucho, ¿no? Luego es interesante ver cómo la prensa recogía algunos otros eventos que sí sucedían, como el de Avándaro, ¿no? Y qué decía la prensa en ese momento, ¿no? Entonces, con una idea no solo moral, sino muy cercana a los intereses del gobierno, ¿no? Entonces, por eso se creó durante muchos años la idea de que el gobierno, el control que podía ejercer de la prensa, pues era ilegítimo por esta razón, pero ante la creciente
el creciente poder de otro tipo de poderes, que no son solo el político formal, ¿no? Pues también hay que poner el ojo en esa parte, ¿no? Bueno, en México, pues, ¿no? Unas de las cosas importantes, pues, está en los periódicos o el periodismo de lo que hicieron los Flores Magón, ¿no? Los hermanos Flores Magón, Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, que nacen en Oaxaca y que se convierten en principios del siglo XX, en finales del XIX, principios del XX, en personajes importantísimos para la historia política nacional, ¿no? Llegan a la Ciudad de México y tanto Jesús como Ricardo como Enrique reciben su instrucción elemental, llegan a la Escuela Nacional Preparatoria, que era una institución muy prestigiada del sistema educativo porfirista, pero era un espacio donde se formaban a los cuadros dirigentes del régimen, ¿no? Paradójicamente, estos jóvenes Flores Magón que gozan de los beneficios del sistema lo empiezan a cuestionar, ¿no? Contrarían la divisa positivista de amor, orden y progreso, y entonces empiezan a alzar la voz, ¿no? Estos reclamos estudiantiles llevan a Ricardo Flores Magón por primera vez a la cárcel y desde ese momento asumen una postura política de disidencia y como medio de combate a la prensa, ¿no? Hombres de razón como eran, sostenían que las periodistas tenían una noble misión que era la de ilustrar al pueblo, luchar por la justicia, combatir la maldad donde quiera que ésta se encontrara. Era desde luego no una tarea sencilla porque era muy probable que sufrieran vejaciones del crimen encubierto, ¿no? Y se abre la disyuntiva, ¿no? Aceptar la paz que el poder implacable solo concede a los sometidos o continuar la lucha, y ellos continúan la lucha, ¿no? Y entonces fundan un periódico, Regeneración, que se llamaba así, ¿no? Periódico jurídico independiente, y que sale a la luz en 1900. No era un título gratuito, ¿no? Jesús y Ricardo habían estudiado Derecho, Jesús era abogado, y de esta manera su formación, la experiencia, ¿no? Les daba la certeza de que era el Poder Judicial el que más agravios, decían ellos, ¿no? Le causaba al pueblo, ¿no? Y entonces sus denuncias sobre la corrupción que campeaba en el ámbito de la justicia porfiriana les gana la animadversión del régimen, ¿no? Ante la represión que empieza a crecer en su contra, los Flores Magón amplían sus críticas a todos los ámbitos de la administración pública y la radicalización de esto, pues, queda plasmada en el título de su periódico, que pasa a ser Regeneración, periódico independiente de combate. Entonces, las críticas a Porfirio Díaz van subiendo de tono, lo que ocasiona que los Flores Magón sean encarcelados en innumerables ocasiones, ¿no? Fueron llevados a la cárcel de Belén, acusados por difamación, por el jefe político de Oaxaca, con un pretexto muy baladí, ¿no? Y desde la cárcel, Ricardo denuncia que el presidente Díaz había hecho de la persecución a la prensa una práctica cotidiana y que se valía de los distintos poderes, ¿no? Del sentimiento profesional, de los encargos, etcétera, como una característica de un sistema autoritario. Ricardo no solo hablaba por su familia, por los Flores Magón, sino por todos los periodistas de oposición que habían sufrido también la represión del régimen, ¿no? El caso de los periodistas Tomás Pérez Ponce, Carlos Escofé, ¿no? Presos por más de año y medio en la penitenciaría justamente de Mérida, ahorita que tenemos al compañero de Mérida, por reclamar contra la esclavitud que existía en Yucatán para los jornaleros, ¿no? También otros periodistas, José Vadillo, defensor de los esclavos del Enequén, que estaba preso en la cárcel de Oaxaca, y así sucesivamente, ¿no? Cuando retoman su libertad, Ricardo y Enrique Flores Magón reinician su actividad periodística a través de publicaciones como El Hijo del Aguizote. Ricardo era el editor, y quedan una de las imágenes más representativas de la inconformidad contra el porfiriato, ¿sí?
En el aniversario de la Constitución del 57, en 1903, se coloca en el edificio del diario un moño negro en señal de luto y dice la Constitución ha muerto. Y Ricardo explica que el acto era una protesta en contra de aquellos que la habían asesinado. No abandonaron propiamente su oficio, pero abrumados por el desalentador panorama que existía en el país, se exilian en los Estados Unidos, llegan en 1904 y se publica desde Texas Regeneración, ¿no? Entonces, bueno, la disidencia como parte de la política, ¿no? Y este caso, digo, lo menciono porque el régimen de comunicación para la prensa, pues no era desde luego libre, ¿no? Y no va a ser libre, este es un caso ejemplificativo, histórico en el Porfiriato, pero en realidad la libertad de prensa pues se va a alcanzar hasta muchísimos años después, ¿no? Y la libertad de expresión, lo que pasa es que van de la mano, tanto una como la otra, y entonces ahí ya vamos a ver, ¿no? Esta pluralidad de sujetos, ¿no? Entonces, bueno, para el caso, como decía, del régimen especial sancionador, que tiene sus orígenes en el contenido de los mensajes y en los sujetos que confieren los mensajes en la campaña de 2007, vamos a encontrar restricciones comunicativas. Además, la libertad de expresión también encuentra para casos electorales y para efectos del modelo de comunicación política limitantes ya no solo de contenido, ¿no? Sino de tiempo, ¿no? Cuándo se puede y cuándo no se puede. Ya conocen ustedes las restricciones del 134 constitucional relativo a el uso de recursos públicos y las limitaciones que establece el 41 constitucional para todas y todos con relación a el contenido de los mensajes en tiempos electorales para lo que hace a la publicidad gubernamental y la veda electoral y la jornada electoral como limitantes, aun si se trata de libertad de expresión, pero hay varios asuntos ahí, ¿no? Entremezclados. Entonces, eso solo para decir como algunos de los objetivos de las relaciones que tiene con relación a la libertad de expresión y sus límites, el régimen sancionador, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando a la historia política mexicana, pues vemos que el régimen de libertad de expresión ha tenido como tránsitos, ¿no? Ha tenido como diferencias, así como los Flores Magón, que fueron críticos del régimen y en ellos se les fue la libertad y todo, pues distintos periodistas han sufrido en entidades federativas o en la capital de la República, a nivel nacional, ¿no? Igualmente persecución, ¿no? Es un caso emblemático en Tijuana, Baja California, lo que sucedió en su momento con el famoso, el llamado así, Gato Félix, ¿no? Y el semanario Z, y lo que sucede con Manuel Buendía, y lo que sucede actualmente, ¿no? Con periodistas mexicanos de distintos medios de comunicación que han sufrido atentados en contra de su vida, de su integridad, ¿no? Que son muchísimos los casos, ¿no? Que podemos citar. Entonces, ya no nada más estamos hablando de la censura a los medios de comunicación en cuanto a la facilidad que tengan para exponer sus ideas, sino a otros tipos de censura con la que nos estamos desgraciadamente enfrentando, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a las posibilidades de transmitir el mensaje, ¿no? Eso como una generalidad de qué es la libertad de expresión, cómo se manifiesta. Ya les decía que mañana vamos a ver inclusive una manifestación estética, ¿no? Un preámbulo, pues es esta película de Cinema Paradiso, ¿no? De qué no se podía exhibir en los cines en la Italia fascista, o qué no se podía decir, por ejemplo, también durante mucho tiempo, pues las groserías, ¿no? Los bips, ¿no? Que ponen antes de que alguien diga una mala palabra. O sea, estas manifestaciones discursivas que van imponiendo límites a la libertad de expresión porque vamos entendiendo también, entonces, que no es absoluta, ¿no? Que tiene distintas formas en que se puede y se debe de expresar debidamente, ¿no? Pero que esos límites tampoco son necesariamente claros
todo el tiempo y en todas las circunstancias, ¿no? Entonces a eso nos vamos a abocar mañana y a ver una sentencia que yo les encargo que la vayan leyendo. Ahorita les cuento de qué se trata porque justamente tiene que ver con los límites de la libertad de expresión, los tiempos de la ley, la veda electoral e inclusive el uso de la libertad de expresión para cometer fraude a la ley, ¿no? Es el expediente SUPRAP 171, diagonal 2022. Ay, déjenme corroborar que sí sea ese, porque luego los números de los expedientes me fallan y les voy a dar un número que no es. ¿Es 171 o 172? ¿No? Pero déjenme ver. No, es 172, diagonal 2021, entonces. Sí, es el SUPRAP 172, diagonal 2021. Aquí se los comparto. Que si pueden consultarlo, va a ser muy bueno, ¿no? Que tiene que ver con sujetos, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con esta idea de la debida formación de voluntad colectiva y tiene que ver con la libertad de expresión y sus límites y el uso de esta como una forma de fraude a la ley, digámoslo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esa parte. E insisto, las restricciones en todo caso a la libertad de expresión en tiempos electorales y los porqués de esto, ¿no? Pero bueno, con esta primera parte histórica culmino. El día de mañana veremos más una parte de índole jurisdiccional, pero bueno, es importante entender como los orígenes doctrinales, históricos de la libertad de expresión, un poco la parte mexicana, las vicisitudes a las que se enfrenta. Y bueno, yo hasta aquí, pero dejo abierto el micrófono, el chat, para quien tuviera alguna pregunta o comentario con relación a lo expuesto hasta ahorita o con relación al tema. Nada, todo bien. Bueno, si no hubiera alguna pregunta, comentario, yo me despido dándoles las gracias por su atención, por su asistencia, por sus participaciones y retomamos el día de mañana ya desde una parte más jurisdiccional. Vamos a comenzar con el análisis de esa sentencia 172 diagonal 2021. Vamos a ver la otra sentencia que les comenté de la Corte y la bandera nacional, símbolos patrios, ¿no? Como una interpretación ahí de la libertad de expresión y luego ver algunos de los límites, algunos de los cambios inclusive democráticos discursivos y cómo esto va y no caminando, ¿no? Porque actualmente, no solo en México, ¿no? Sino la idea de la libertad de expresión, lo que se puede decir, lo que se puede publicar, pues está siendo impugnado de muchas maneras, se está reconfigurando, digámoslo así, está encontrando nuevos límites y nuevas justificaciones a los porqués de esos límites en la libertad de expresión que tienen que ver con lo lingüístico, ¿no? Cómo hablar, qué decir, qué no decir, esta polémica en torno a lo políticamente correcto, su utilidad, desde luego, argumentaré en favor de lo políticamente correcto, nada más si lo dejo, ¿no? Un poquito de manera provocadora, pero entonces eso lo vemos el día de mañana, si están de acuerdo, y ahorita concluimos con esto. Les doy las gracias otra vez por su asistencia, por su presencia y por sus participaciones, y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. 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 A ustedes, hasta mañana.